Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de ahora. Vamos a ver un tema, en este caso, que tiene que ver un poco con la recuperación de información cuando surge algún problema de daños en la información y qué alternativas podemos tener en el caso de MySQL para poder recuperar esos datos. Eh, Ya vimos la parte de la seguridad, pues parte muy importante para que nosotros podamos proteger la información, pero se puede realizar o se puede hacer a través se puede en ese caso comprobar toda esa seguridad para que los datos queden protegidos y no puedan ser accedidos por tercero. Pero hoy vamos a hablar un poco acerca de qué sucede cuando tengamos algún inconveniente directamente con la base de datos. ¿Qué puede suceder al momento de que tal vez sea inaccesible o no podamos ver información o podamos recuperar algunos datos que estén almacenados ahí? Esto puede suceder por muchas razones. Muchas ocasiones, por ejemplo, cuando tenemos servidores con discos duros rígidos que no tienen ninguna tecnología de recuperación de información y sucede, por ejemplo, un corte de energía drástico. La computadora tal vez no tiene una protección de un UPS y se apaga de manera inesperada. Sucede algún corte de energía, algún alto voltaje. Pueden suceder muchísimas cosas que podrían dañar físicamente los discos y por ende podrían dañar también físicamente los archivos. Podría suceder también que, por ejemplo, un fallo al momento de que el sistema estaba insertando registros o actualizando registros o eliminando registros, hubo un corte en la comunicación con la parte del servidor y eso pudo ocasionar tal vez alguna incongruencia de datos o alguna pérdida de información, que algún proceso de MySQL probablemente no se ejecutó de manera completa. Entonces, eso, por supuesto, puede ocasionar o puede ingerir en pérdida de datos. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esos problemas? Yo siempre les menciono qué pasa, por ejemplo, si yo dejo funcionando mi sistema hoy justamente a las 5 de la tarde que salí de mi oficina y el sistema funciona 24/7. Y bueno, me llaman a la medianoche y me dicen, mire, fíjese que el problema no, el sistema no funciona. O llego el siguiente día a la oficina a las 8 de la mañana y me dicen, mira, el sistema no funciona. ¿Cómo puedo hacer para poder restablecer toda la información sin poder, digamos, dañar la operación de la empresa? ¿Qué cosas podemos hacer? Vamos a empezar primero por la parte del mantenimiento que nosotros como gestores de bases de datos le vamos a estar dando a la información que tenemos almacenadas en nuestros servidores. Para eso, bueno, vamos a ingresar a MySQL. Estas operaciones de mantenimiento que normalmente vamos a estar realizando son las que normalmente vamos a hacerlos con un usuario root. El usuario root no es un usuario para realizar operaciones normales de MySQL, no debe de ser utilizado para que sea proporcionado directamente a las aplicaciones para que éstas se puedan conectar y ejecutar algún tipo de procedimiento, sino que de hecho el usuario root debe de ser utilizado específicamente para tareas de mantenimiento, tareas de soporte. Entonces, en este caso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar siempre con la base de datos almacén y en la base de datos almacén, el primer proceso que vamos a aprender a realizar es el proceso de la optimización de las tablas. En el caso, por ejemplo, tenemos la tabla clientes. En el caso de la tabla clientes, vemos acá que hay varios campos definidos como campos de tipo shard, de tipo varchar, perdón. Y esos campos de tipo varchar, así como aprendimos al inicio del ciclo, son campos de longitud variable. Son cadenas de caracteres de longitud variable que podrían ocupar como espacio completo los 100 caracteres que le hemos asignado ahí, como podría ser menos, dependiendo del tipo de datos que almacenemos. Pero eso hace que en alguna medida, digamos, conforme nosotros vamos actualizando la información, probablemente se vaya dejando espacio sin ocupar dentro de las bases de datos. No sé si alguna vez han utilizado, por ejemplo, una utilidad de Windows que se llama el defragmentador de discos, que lo que hace en teoría es que ordena la información
dentro de los discos rígidos que nosotros tenemos en las computadoras. La información por lo general cuando se almacena en los discos se guarda en pistas y sectores, que es la manera en cómo físicamente están organizados los datos, y son almacenados de manera aleatoria sobre todo el disco. Entonces, cuando se reconstruye un archivo, normalmente es más difícil o más lento el proceso de reconstrucción si la información eh, se encuentra colocada en diferentes puntos del disco. Entonces, lo que hacen los algoritmos es empezar a juntar esos valores y construir de nuevo el archivo tal cual lo teníamos de manera original. Pero si queremos que el proceso sea muchísimo más rápido, entonces el defragmentador lo que hace es colocar los discos en pistas y sectores más cercanas para que puedan ser recuperados de manera muchísimo más rápida. Pues algo similar sucede con las bases de datos. Cuando nosotros tenemos campos como estos, que son campos de tipo char o campos de tipo blog, que son caracteres un poco más grandes, estos normalmente no se encuentran optimizados o el espacio no se encuentra optimizado. Entonces podemos usar un proceso que se llama optimización de tablas para hacer tres pasos importantes. Primero, defragmentar las tablas en las que las filas que aparecen divididas o hayan sido eliminadas, ese espacio se elimine, perdón, se optimice. Se recuerdan de que yo les mencionaba que cuando utilizábamos el comando delete y yo tenía, por ejemplo, 25 registros y eliminaba el registro 10, físicamente lo que hace el comando delete es que ese espacio lo deja sin utilizar, pero no lo elimina de manera física. Cuando hagamos el próximo insert, lo que hace es que en lugar de agregarlo al final de la tabla, lo agrega justamente en ese espacio vacío que dejamos cuando eliminamos un registro. Pues el estar eliminando e insertando, eliminando e insertando va ocasionando de que vayamos dejando espacios sin optimizar. Entonces lo que hace el proceso de optimización es justamente eso, quitar esas filas que se encuentran divididas o que se encuentran en blanco sobre una tabla y colocar los registros ya de manera más ordenada. Los tipos varchar también los optimiza para que podamos nada más utilizar el espacio que realmente tiene asignado ese campo. También ordena algunos índices. Si algunos índices no están reconstruidos o por alguna razón no están completamente ordenados porque hubo un proceso en el algoritmo de inserción de datos, entonces también se encarga de optimizar o de ordenar esos índices que se han creado dentro de las tablas. Y hace otro proceso que es analizar o actualizar las estadísticas de índices si estos también no han sido actualizados. ¿Cómo podemos hacer para optimizar, en este caso, una tabla? El comando es bien simple, solo le ponemos optimize table y en este caso el nombre de la tabla. En este caso vamos a usar la tabla clientes y él se va a encargar de empezar a revisar toda esa tabla. Hay algo muy importante que sucede con este campo, con este comando que es el optimize table, que normalmente sucede o lo hace de mejor manera con tablas MySum. En este caso, acá todas estas son INODB y por eso probablemente nos genera este error que tenemos acá. O no es un mensaje de error, sino que es una notificación. Pero lo podemos hacer sin ningún problema con tablas MySum. ¿Okay? La reconstrucción con las tablas INODB se hace de manera automática cuando el motor de bases de datos hace procesos de inserción. Créanme que este proceso de optimización podría ayudarnos de mucho cuando las tablas son muy grandes. Realmente aquí, pues no es mucho lo que ha hecho. Creo que la tabla que tiene más factura, en las tablas muchísimo más grandes, vamos a comprobar que probablemente el proceso se acelere un poquito más por el proceso de optimización que hace este comando. Así que son como procesos de mantenimiento que vamos a estar realizando constantemente en nuestras bases de datos. Esa sí ya es función del gestor de bases de datos. Podríamos poner procesos automatizados, o sea, podríamos poner un, una tarea programada en el servidor que, por ejemplo, todos los días a una hora X se haga un proceso de optimización de las tablas o de chequeo de las tablas. Pero eso ya sería de parte nuestra, pero es obligación del administrador de bases de datos realizar ese proceso. Si se dan cuenta, no es tan complicado, solamente le ponemos optimize table y el nombre de la tabla y él se encarga de realizar el resto del proceso. Además de analizar las tablas, de optimizar las tablas, existe otro proceso que se llama análisis de tablas. El análisis de tablas también es otra función
que permite mejorar el rendimiento actualizando la información de las tablas para tomar la mejor decisión al momento de hacer las combinaciones. ¿Se acuerdan de que vimos hace algunos días, vimos un proceso para poder, en este caso, realizar consultas que me permitieran, eh, por ejemplo, recuperar información entre dos tablas? Digamos, acá podría ser el número de factura from clientes A. Podemos usar el natural join para que se recuerden cómo funciona. Y el otro sería facturas B. Por ejemplo, esta es una combinación entre ambas tablas que permite recuperar esos datos. Se recuerdan de que vimos en un momento un comando muy interesante que se llama explain. Ese comando explain es el que se encarga de decirnos la manera en cómo se analizan las combinaciones. Aquí está la primera fila que dice que él utiliza para devolver todos los valores un análisis de todos los registros, pero sin embargo acá utiliza la llave primaria para poder filtrar los clientes que tenemos almacenados. Pero bien, la función de analizar tablas permite hacer que MySQL tome una mejor decisión al momento de realizar combinaciones de tablas, pudiendo seleccionar cuál es la llave o el campo más adecuado para poder obtener los resultados muchísimo más fáciles. Entonces, ese normalmente se le conoce como análisis de tabla. Es simple y sencillamente como para actualizar estadísticas dentro de las tablas o optimizar índices para poder hacer que MySQL funcione de manera muchísimo más rápida al momento de realizar combinaciones complejas. ¿Cómo se hace el proceso de análisis de tablas? Realmente también es muy simple, solamente le ponemos analysis table y el nombre de la tabla y él se encarga en ese caso de optimizar. Aquí es otra I. Analysis Table y el nombre de la tabla y ahí se encarga, si se dan cuenta, de optimizarla. Por ejemplo, aquí ya dice que es OK. Si encontrara algún inconveniente, pues él se encargaría de mostrarnos algún tipo de error para que podamos posteriormente corregirlo. Los posibles errores que se puedan dar acá podrían ser, por ejemplo, que las bases de datos, la tabla como tal no exista o que tenga alguna incongruencia en el sistema, que sea, digamos, haya escrito mal algún índice, entre otras cosas. Así que sí es importante estarlo chequeando cada vez que se pueda para poder revisar los posibles resultados que se puedan dar. Luego, después del análisis, ya vimos que está uno que es la optimización. El otro es el análisis de tablas. La optimización sirve para los campos partial, los registros eliminados, el análisis para tomar una mejor decisión con respecto a las combinaciones que se realizan. Y existe otro proceso que se llama comprobación de tablas, que eso es cuando probablemente las tablas se encuentren dañadas. Uno de los problemas más grandes que nos vamos a encontrar cuando estemos trabajando con bases de datos grandes es que algunas de las tablas se nos puedan dañar. Y antes de seguir con el análisis de tablas, quiero mostrarles dónde es que se encuentran almacenados esa información. Para cada sistema operativo, probablemente la ubicación sea diferente, pero en este caso, por ejemplo, acá está dentro de bar, eh, dentro de lib MySQL y dentro de MySQL no tenemos permiso. Vamos a entrar como sudo. Vamos a poner un ls nada más, un ls-l para que podamos analizar los archivos en donde se encuentran ubicados. Por ejemplo, la carpeta MySQL aquí tiene almacenados los archivos con los cuales está trabajando en ese caso la parte del almacenamiento. De hecho, aquí está la base de datos almacén y ahí se encuentran otra información. También se encuentra otro que se llama MySQL File, que justamente se encuentra vacío. Pero el que nos interesa en este caso entonces es MySQL.
Si se dan cuenta, aquí está la base de datos almacén. Esa base de datos almacén es la que contiene todos los archivos. Aquí están todos los archivos. Estos archivos son los que internamente guardan la información. Aquí está la base de datos, la tabla clientes, el clientes 2, cuentas, detalle, facturas, y se encuentran guardados todos los archivos principales con los cuales vamos a trabajar. Entonces, estos archivos se pueden dañar, son archivos físicos donde están guardados los datos. Se pueden dañar o puede suceder cualquier inconveniente. ¿Cómo puedo comprobar el estado de salud de esos archivos como tal? Existe un comando, como les mencionaba, que de hecho se llama check tables. Su función básicamente es esa, sirve para comprobar cuál es el estado de salud, si lo queremos ver de esa forma, de en la que se encuentran nuestros archivos. ¿Qué cosas podríamos encontrar? Por ejemplo, hay un error bien común en los archivos que son los finales de archivos inesperados. Eso normalmente se identifica como un archivo, por lo general tiene un carácter que indica el inicio del documento y un carácter que inicia la finalización. Si el archivo no tiene ese carácter que indica la finalización del archivo, entonces probablemente tenemos el error de final de archivo inesperado. Si eso no cumple con la estructura, si algunos de los registros han sido dañados, o sea, si de la tabla completa hay algunos registros que no se puedan recuperar, si los nombres de las tablas o de los archivos que tenemos acá se encuentran bloqueados, también podríamos tener ese pequeño inconveniente. Si algún archivo, por ejemplo, no se encontró, si yo físicamente eliminé este archivo, entonces también podría ser otro proceso de inconveniente que podríamos encontrar. En síntesis, hay una gran cantidad de posibles errores que podríamos obtener utilizando este comando de check tables, que es check table. Por ejemplo, le voy a poner check table clientes y vean que, por ejemplo, en el caso de clientes dice que está OK, o sea que no tiene ningún inconveniente. En el caso de facturas, también nos va a decir que está OK. De hecho, esta no tiene ningún inconveniente que podría generarnos algún problema dentro de la base de datos. Podría ser incluso, por ejemplo, problemas de permisos. Si se dan cuenta, en el archivo anterior, estos tiene MySQL como usuario de acceso a estos archivos. Entonces, si estos permisos cambian, probablemente nos pueda causar algún tipo de inconveniente. Así que son otros procesos que también podríamos automatizar. O sea, esto podría estar en un script, en una tarea programada, que haga un proceso de verificación de las tablas y que posteriormente nos envíe un reporte por correo electrónico que nos indique cuáles son los procesos que se han generado. Este check tables tiene algunos parámetros adicionales que nos permiten, por ejemplo, hacer un chequeo un poco más completo. Eh, Le podemos agregar a este check tables, le podemos agregar, por ejemplo, el parámetro quick. Y este hace un chequeo rápido. Podemos agregar el parámetro, hay otro parámetro que se llama fast. El parámetro fast solo comprueba las tablas, que estas tablas no hayan sido cerradas correctamente. Y el que vimos anteriormente, que es el quick, hace una comprobación de manera rápida, no examina las filas con vínculos erróneos o con vínculos rotos. Vean que este fast lo hace súper rápido. Existe otro que se llama change. Este Shane solamente comprueba las tablas que no se han cerrado correctamente o que no se han modificado desde la última verificación. Ahí dice que todo está OK. Existe otro que es un medium. Ese medium se trata de la opción predeterminada, la que colocamos cuando no ponemos, solamente ponemos check table facturas, por ejemplo, es la opción predeterminada, que lo que hace es que examina las filas para comprobar que los vínculos eliminados sean correctos. En este caso, cuando hablamos de los registros eliminados, también calcula una suma de comprobación de claves para filas y verifica que la suma de comprobación para claves sea correcta. Cuando hablamos de la comparación de sumas, es un algoritmo interno que chequea la integridad de los datos. Hay ciertos algoritmos que ya se encuentran disponibles que se utilizan para comprobar la velocidad de la información. Y eso es lo que hace en este caso esa parte. Y por último está el extended, que ese ya es un poco más complejo,
Digamos que ese se trata de un método un poco más lento, pero comprueba las tablas de forma exhaustiva, o sea, de forma completa, para lo cual realiza un examen completo de las claves de cada índice asociado a cada fila. Eh, ¿Por qué puedo cambiar o por qué no, por ejemplo, hacer un examen, un chequeo extended a todas las tablas? Porque hay que considerar que al momento de que la máquina empieza a revisar las tablas, estas se bloquean. Y si yo tengo tráfico de datos, justamente en ese momento lo que va a suceder es que yo no voy a poder realizar operaciones sobre esas tablas. Así que antes de realizar un proceso como este, entonces deberíamos de tomar en cuenta que debería ser en un momento que haya menos tráfico. Y si lo quiero hacer nada más rápido, nada más para chequear cómo se encuentra, entonces podemos usar el quit o el fast para ver qué es lo que ha sucedido. Pero si ya queremos hacer un análisis más extenso, entonces podemos usar el extended para chequear algún posible error un poco más complejo dentro de las tablas. Estas comprobaciones también se pueden hacer directamente desde la línea de comandos. Desde la consola hay un comando específico para poder hacer este proceso. Por último, llegamos a la parte de la reparación. Vimos el proceso de optimización con el Optimization Table, el proceso de análisis y el proceso de chequeo. Son los tres procesos, pero ahora vamos a un proceso de reparación. ¿Es posible reparar una tabla? Cuando decimos reparar una tabla y si es posible hacer ese proceso, nos referimos a que la tabla se dañó por alguna razón, pero nosotros no queremos recurrir por el momento a una copia de respaldo, porque probablemente, por ejemplo, la última copia de respaldo se haya realizado hace 10 horas, por ejemplo, y los datos que se introdujeron al sistema en las últimas 10 horas no están respaldados. Entonces, probablemente me interese tratar de recuperar la tabla en su estado actual antes de recurrir a un proceso de recuperación de datos de una copia, si fuese ese caso. Entonces, si llegáramos a tener el problema que alguna de las tablas se encuentra dañada por algún motivo, entonces debemos de utilizar este comando y tratar de repararlas si es posible. El proceso de reparación de las tablas eh, es un proceso un poquito más complicado y lógicamente lo vamos a utilizar en momentos en que tengamos algún tipo de desastre completo. El comando es bien simple, se pone repair table y posteriormente colocamos el nombre de la tabla. Por ejemplo, en este caso, la tabla que querramos reparar se va a llamar clientes y le damos enter. Lo único problema que tenemos con eso es que para el caso en el InnoDB, este tipo de reparación no es soportada. Dice que el motor de almacenamiento para la tabla no es soportado para hacer procesos de reparación. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con tablas InnoDB para poder hacer procesos de respaldo? La ventaja que tienen las tablas InnoDB es que de manera interna llevan lo que se le conoce como un registro binario. Así que cada inserción o cada actualización, eliminación o lo que ustedes hagan dentro de las bases de datos normalmente está guardado en ese registro binario y se puede recuperar información a partir de ese registro binario. Se puede, digamos, hacer un proceso de recuperación o de reversión de datos. Esa es una manera de hacer procesos de reparación. Pero si no, pues la mejor salvación es que lo hagamos a través de copias de respaldo. Así que en ese caso, el proceso de reparación de tablas va a ser con las tablas Maizan. Con las tablas InnoDB no es posible realizarlo a través de este proceso. Bien, eso es con respecto a nada más tareas de mantenimiento comunes, tareas en las cuales necesitamos ir recuperando los datos. Hoy hablemos acerca de las copias de seguridad, que es un tema que yo les he venido mencionando, que cómo podemos hacer para poder respaldar los datos de manera fácil y de manera rápida dentro de una base de datos. Las copias de respaldo siempre van a ser importantes que nosotros las planifiquemos para que posteriormente podamos hacer procesos de recuperación. ¿Cuál es el intervalo de tiempo adecuado en que las copias de respaldo se vayan a hacer? De eso va a depender de la decisión que nosotros podamos tomar.
No depende, digamos, no hay un estándar. Yo no les puedo decir, miren, las copias de respaldo se hacen todos los días a las 12 de la noche, por ejemplo. O las copias de respaldo se hacen cada hora, o las copias de respaldo se hacen cada 10 minutos. No, no depende de eso, sino que depende de una decisión que ustedes pueden tomar dependiendo de la lógica del negocio, dependiendo de el movimiento que puedan tener en el negocio. Yo siempre les digo, por ejemplo, a los clientes que el intervalo de copia de seguridad que vayamos a tomar va a depender mucho de qué tanta información queremos perder. Si, por ejemplo, yo tengo un sistema de facturación, por darles un ejemplo, un sistema de facturas para una farmacia, por ejemplo, y la farmacia es una que tiene mucho movimiento y nosotros hacemos una sola copia de respaldo al día, digamos, lo hacemos todos los días a las 7 de la noche, ese momento que se hace una copia de respaldo, significa de que cualquier cosa que suceda durante el día de trabajo, yo voy a poder recuperar datos hasta el día anterior a las 7 de la noche. Y todos los movimientos que se realizaron durante el día se perdieron. Y tengo que, lógicamente, introducirlos al sistema. Si tenemos, por ejemplo, facturas, pagos o todo lo que se genere, tengo que de nuevo alimentarlo al sistema para que pueda seguir trabajando. Entonces, hay que considerar eso. Las ventanas de respaldo que nosotros hagamos dependen mucho de la cantidad de información que consideremos que querramos perder. Si estoy hablando, por ejemplo, de un sistema, em, digamos, imagínense que estoy hablando de un sistema de pagos. Vamos a trabajar para una entidad que realiza los pagos de sus clientes todos los finales de mes. Digamos que cada 30 todos los clientes se acercan y pagan los servicios que se le prestan para una entidad X. Y la base de datos básicamente es un registro de pagos. Entonces, durante todo el mes probablemente no tiene movimientos, casi no hay información que se vaya a generar y básicamente la información solamente o el fuerte de tráfico de datos es al final del mes. Entonces, durante todo el mes yo podría realizar copias de respaldo eh, cada, cada día, una copia de respaldo por cualquier cosa, pero al final del mes yo podría realizar copias de respaldo cada media hora o cada hora para poder, digamos, obtener o tener una ventana de pérdida de datos mucho más reducida. Así que eso depende mucho de una decisión que nosotros podamos tomar. Lo más difícil es encontrarnos con un problema dentro de la base de datos y nosotros no hayamos hecho un plan de respaldo o un plan de recuperación de información. Si vamos a trabajar en una empresa, por pequeña que sea, siempre debemos de pensar en cómo voy a hacer para recuperar los datos en el momento que surja cualquier tipo de inconveniente. Puede fallar el disco duro, puede fallar la base de datos, puede fallar el motor de base de datos, puede fallar incluso el sistema como tal que pueda dañar la información. Puede suceder cualquier cosa. Incluso las bases de datos nos van a ayudar para corregir hasta errores de usuarios. Un usuario que ingresó o un usuario que eliminó algún dato por accidente, lo vamos a poder recuperar directamente de las bases de datos. ¿Qué alternativas tenemos en el caso de MySQL para poder realizar copias de respaldo? Hace años, cuando las tablas que más se utilizaban o el motor de bases de datos que más se utilizaba era el motor de MySAN, era un poco más simple, digamos, poner una tarea de respaldo de información porque lo que se podía hacer era respaldar los archivos físicos. Voy a mostrar acá dentro de MySQL primero. Por ejemplo, yo puedo determinar dentro de MySQL dónde se encuentra el directorio donde está almacenada la información. Puedo usar un comando que se llama show variables like dirc y aquí me van a aparecer, por ejemplo, todos los directorios que utiliza en este caso MySQL, pero el que a nosotros nos interesa es justamente este, es donde se encuentra almacenada la información, es el parámetro datadir. Dice que los archivos se encuentran justamente en esta carpeta. De hecho, si en algún momento llegara a suceder que el disco donde está guardada la carpeta de MySQL se llega a saturar, se llega a llenar de espacio, digamos que ya mi base de datos pesa 300 gigas
y mi disco apenas es de 350 y yo lo que hago es comprar otro disco duro muchísimo más grande y en ese nuevo disco duro yo quiero montar de nuevo la base de datos, el directorio que debo mover es justamente este, es var lib mysql, si llegara a suceder eso. Pero lo interesante de esto es que vean es que me dice que aquí está montada la información. Por lo tanto, lo que hicimos hace rato, yo puedo navegar directamente hacia esa carpeta. Le puedo poner cd pkbar, pklib, pkmysql. Aquí tenemos permiso. Tenemos que entrar con sudo. Entrar con sudo. Y aquí sí ya le vamos a poner cd pkbar, pklib, diagonal mysql. Entonces aquí sí ya podemos encontrar los archivos originales. De hecho, aquí está registro académico, que es una de las bases de datos que hemos creado. Está MySQL, que es también una base de datos que forma parte. Está Almacén, que es la base de datos que nosotros tenemos en uso. Si yo entro a Almacén, ahí voy a encontrar una serie de archivos, que son los archivos que corresponden a la estructura de la base de datos como tal, que nosotros hemos creado. Entonces, alguien podría decir que lo que tendría que hacer poder para poder respaldar esa información es justamente copiar esta carpeta, copiar la carpeta MySQL y hacer copias de respaldo diarias de esa carpeta y podríamos deducir, pues ahí me llevo todos los archivos que contiene mi base de datos. Pues la verdad es que no funciona así. Antes, cuando utilizábamos MySam, sí, ¿verdad? Podíamos copiar toda la carpeta MySQL y todas las tablas MySam se podían respaldar de esa manera. Pero cuando trabajamos con el motor de bases de datos y no DB, este como lleva de manera interna un registro binario, que este registro binario es el que determina los diferentes movimientos que se hacen en las tablas, entonces ya no es posible que copiemos simple y sencillamente la carpeta MySQL. Debemos de buscar otros métodos de respaldo para poder ubicar la información, porque cualquiera lo que podría hacer es decir, copio MySQL en un disco, luego para la próxima vez en otro servidor instalo MySQL, copio la carpeta MySQL y ya debería de tener disponibles todas las bases de datos, pero no es así. Cuando lo hagamos eso, intentemos accesar a las tablas, ahí nos va a dar algunos pequeños errores porque no puede determinar la estructura de la información que tenemos almacenada ahí, porque no es solamente copiar y pegar. ¿Cómo hacemos entonces o qué alternativas tenemos para poder realizar copias de respaldo? Vamos a ver acá la más utilizada, la que más se utiliza cuando estamos trabajando con MySQL y cuando de hecho vamos a aprender a hacer tareas programadas. El comando, vamos a salirnos de el comando que vamos a utilizar para poder hacer copias de respaldo se llama mysql-doom. Este es el comando que vamos a utilizar para poder realizar copias de respaldo y lo vamos a hacer directamente desde la línea de comandos. MySQL Doom funciona muy similar a como lo hace el comando MySQL. O sea, tiene parámetros muy similares. Y lo que debemos de hacer para MySQL Doom es realizar lo siguiente. Primero, vamos a crear una carpeta donde yo voy a alojar mi respaldo. Por ejemplo, voy a crear aquí dentro de Home Católica, voy a crear una carpeta que le voy a poner respaldo. ¿Ok? Cuando ya tengo la carpeta respaldo, puedo ejecutar el comando mysql doom y este tiene los mismos parámetros del "-h" para ponerle, por ejemplo, que es localhost. Tiene el parámetro "-u" para decirle con qué usuarios voy a tener permisos para poder realizar la actualización y tiene el parámetro "-p" para poder colocar el password. Y luego después de eso, debo de especificar cuál es la base de datos que quiero respaldar. En mi caso, quiero respaldar almacén. Y después de almacén, puedo especificar incluso la tabla que yo quiero respaldar. Pero en este caso vamos a respaldar primero toda la base de datos. Le ponemos almacén y luego con este símbolo que se encuentra acá, que es el signo de mayor que, el volcado o el resultado de este MySQL Doom lo vamos a enviar a un archivo. Entonces aquí le vamos a decir que lo voy a enviar a home
católica y la carpeta que se llama respaldo. ¿Cómo le voy a llamar a ese archivo? Le voy a llamar almacén.sql. Esa es toda la línea que debo de colocar para poder realizar la copia de respaldo. Si le damos Enter, ahí nos va a pedir la contraseña y ahí se va a encargar de realizar la copia de respaldo. Vean qué rápido lo hizo. Ya terminó. Básicamente ya está listo el respaldo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar. Voy a entrar a el directorio respaldo y aquí en el directorio respaldo, vean, aquí tengo un archivo que se llama almacén. De hecho, ese archivo que se llama almacén tiene un tamaño de 4.9 megas, que sería toda la información. Pero veamos cuál es su contenido. Veamos qué es lo que contiene el archivo almacén. Este es un archivo de texto, básicamente. Y vean lo que contiene. Dice MySQL DOM, distribución, el host localhost, la base de datos almacén. Esto, si ustedes dan cuenta, son simple y sencillamente comentarios. Esto de acá abajo también es un poco de comentarios para hablar un poco acerca de la estructura de tablas que utiliza, zonas horarias, etcétera, etcétera. Pero acá empieza a crear cada una de las tablas. Por ejemplo, tiene un drop table, y aquí tiene un if exists, dice de que elimina la tabla si existe la tabla que se llama alumnos. Si existe la tabla que se llama alumnos, la elimina. Y después de eliminarla, la crea. Esto con el objeto de que si la base de datos ya existe. Crea la tabla alumnos y aquí están todos los campos. El código, el nombre del alumno, el apellido, el primary key, que en ese caso sería código, los respectivos índices, el tipo INODB que le configura y las tablas de datos que almacena. Si vemos más abajo, tiene ahora los respectivos insert. Aquí está el insert into, alumnos, y aquí están ya los valores separados, separados por coma. Vean, ahí aparecen los valores que nosotros insertamos en su momento. Y vean que acá hace un proceso de look tables para bloquear la tabla alumnos y en el momento que esté recuperando los datos no se pueda consultar. De ahí está la tabla clientes. Y aquí están todos los datos de la tabla clientes. De ahí se encuentra ahí están todos los insert para la tabla clientes. En una sola fila están todos los registros, los 800 y algo de registros que tenemos en la tabla cliente. Luego está la clientes 2, que es otra que creamos. Luego se encuentra clientes 3. Luego está cuentas, que también es otra tabla. Luego está detalle facturas, que esta es la que más registros tiene. Vean, la borra y la elimina con todos los respectivos campos que necesitamos. Y luego están los insert. Aquí sí aparecen 3 insert porque ya son más datos los que se van a insertar. Y así sucesivamente vamos a encontrar todas las tablas. Eso significa que aquí básicamente tenemos lo que se le conoce como un script o un código que me permitiría reconstruir por completo toda mi base de datos. Vamos a ver si es cierto. Esto cuando ustedes lo hagan en su computadora, antes de ejecutarlo, estén seguros que aquí existe el archivo que se llama almacén y revisen si este contiene datos. Porque si, por ejemplo, el archivo aquí dice 0 bytes, obtiene un tamaño muy pequeño, entonces voy a eliminar probablemente una base de datos física y no la voy a poder recuperar. Veamos qué es lo que podemos hacer. Digamos que ya hice mi copia de respaldo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es entrar a MySQL. Vamos a poner católica. Y acá de una sola vez yo le voy a poner drop database. ¿Se imaginan el comando que voy a ejecutar? Se llama almacén. Se me voy a borrar por completito toda la tabla, toda la base de datos almacén. Esto hay que hacerlo, estar seguros de que yo ya tengo el respaldo. Si no estoy seguro de mi respaldo, eliminar esto implica de que voy a tener que de nuevo importar todos los datos de los ejercicios que hemos hecho en las clases anteriores. Así que cuando ya estemos listos, le damos Enter y esto me elimina por completo mi base de datos almacén. Si ahora yo le pongo Show Database, ya no existe almacén. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago ahora para recuperar? Imagínense que llegamos el siguiente día, alguien con derechos X
tuvo la genialidad de poner drop database almacén y lo eliminó. ¿Cómo hacemos nosotros para ya poder recuperar esa información? Como ya sabemos que tenemos acá el archivo de respaldo, tenemos una carpeta que se llama respaldo y ahí tenemos este archivo, entonces podría recuperarlo de ese script. Lo primero que vamos a hacer es ponerle MySQL. Vamos a entrar primero al MySQL y vamos a crear la base de datos, porque de hecho no existe. Create database almacén. Y se crea la base de datos almacén. Le ponemos show database. Bien, ya aparece almacén. Solo que si yo le pongo use almacén y le pongo show tables, van a notar que se encuentra totalmente vacía. ¿Cómo recuperamos el respaldo? Entonces el proceso es bien simple. Como ya tenemos el archivo, entonces yo le voy a poner ahora MySQL, que es el mismo comando que usamos para entrar al MySQL en modo consola, MySQL -u root -p, y de una sola vez le voy a decir que seleccione la base de datos que se llama almacén y en lugar de poner el signo de mayor que, hoy voy a poner el signo de menor que. Y luego del signo de menor que, le ponemos diagonal y donde se encuentra ubicado el archivo, que en ese caso sería home, católica, respaldo, y aquí le pusimos almacén.sql. Justamente cuando yo le dé enter, me tiene que preguntar la contraseña y debería de ser capaz de recuperar, en este caso, la base de datos completa. Ahí se tarda un poco porque si se dan cuenta, pues sí va a leer todo el archivo, pero eso nos permite recuperar la información. Y algo muy interesante que tiene MySQL es que no necesariamente, bueno, no necesariamente la copia de respaldo la voy a recuperar en una base de datos almacén. O sea, ya podría haber creado un almacén 2, que ya lo vamos a hacer como ejercicio, un almacén 2 y recuperar la información en ese almacén 2 o un almacén respaldo, por ejemplo, y recuperarlo directamente ahí. Veamos si ya pudimos recuperar esa información. MySQL -u root -p. Vamos a católica, le ponemos use almacén. Hace rato la habíamos eliminado. Ahora si le ponemos show tables, vean que ya aparecieron ahí todos los registros. Si ahora yo le pongo un select asterisco from clientes, ahí aparecen todos los registros que originalmente habíamos eliminado. Entonces pudimos recuperar por completo todos los datos del respaldo directamente. Veamos si ese mismo respaldo yo lo puedo recuperar en otra base de datos, porque puede ser que lo que yo quiero es, digamos, recuperar algún registro. Digamos que por accidente el cliente o el usuario eliminó el registro 1000 y yo quiero recuperar ese registro 1000. De hecho, lo vamos a hacer acá. Digamos que yo le puse delete from clientes where call cliente igual 1000. ¿Ok? Con ese lo eliminamos. Y si ahora le pongo, vean, ya no tengo el registro 1000. Y me dice, mire, fíjese que hay un cliente que teníamos los datos almacenados en la base de datos, pero alguien los eliminó hoy y lo quiero recuperar. Quiero regresar esos datos que teníamos ahí. Si yo hago el proceso que teníamos anteriormente de restaurar la base de datos, digamos que el respaldo es de hace 12 horas. Y este movimiento de eliminar este registro sucedió hace, ¿qué? 10 minutos. Y me dijeron, mire, por accidente eliminé el registro. Si yo hago el proceso de restaurar por completo la base de datos, lo que voy a hacer es recuperar la información de hace 12 horas. Eso significa que todos los movimientos que se dieron en esas 12 últimas horas, esas se van a perder. Yo no quiero eso. Yo lo único que quiero es recuperar un solo registro, que sería el registro 1000. Entonces, ¿cómo voy a hacer para recuperarlo? Bueno, voy a crear una base de datos que se va a llamar almacén, por ejemplo, respaldo. Así se va a llamar almacén respaldo.
En esa base de datos voy a recuperar esa información. Entonces regreso y vuelvo a ejecutar el comando mysql -u root -p. Aquí le ponemos el nombre de la base de datos, que sería almacén-respaldo. Y volvemos a colocar siempre la misma ruta, que sería home, tólica, respaldo y almacén.sql. Entonces ahora todo lo que contenga almacén lo voy a recuperar sobre almacén respaldo. Me pide la contraseña. Igual se va a tardar el mismo tiempo en recuperar la información, pero ya vamos a ver si podemos obtener en este caso el registro o si lo podemos insertar de nuevo. Probablemente ese registro tenga facturas asociadas, tenga cuentas por cobrar pendientes y como alguien por accidente, un usuario eliminó el registro, entonces ya esa información se perdió. ¿Cómo puedo hacer para recuperar ese registro? Justamente de la parte del respaldo. Entonces entramos a MySQL y vamos a verificar. Aquí tengo las bases de datos, ahí tengo almacén, use almacén, respaldo. ¿Okay? Y si le pongo show tables, van a notar que ahí tengo las mismas tablas que tenía originalmente en el otro. Y si le pongo en esta parte de acá un select asterisco from clientes, van a notar que aquí sí tengo el registro 1000, el que eliminamos del otro. Y si voy a la base de datos almacén y le vuelvo a colocar siempre la misma instrucción, aquí no tengo ese registro. Entonces, ¿cómo hago para poderlo recuperar? Ya sé que es el registro 1000 que está al otro lado. Bueno, el proceso es simple. Puedo usar un insert into y decirle que voy a insertar un registro en la tabla clientes. Y en lugar de ponerle el parámetro values, así como aprendimos en las clases anteriores, puedo usar el comando select y decirle que seleccione todos los campos de la tabla clientes, pero de la tabla clientes que se encuentra en la base de datos almacén respaldo.clientes. ¿Ok? Ahorita tengo en uso la base de datos almacén y voy a recuperar los registros de la base de datos almacén respaldos. Where, en donde el código del cliente sea igual a 1000. Y eso debería permitirme recuperar, en este caso, la información. Vamos a ver si es posible hacerlo. Le damos Enter y vean que ya se inserta un registro. Aquí ya se encuentra el registro 1000. Ya recuperé esos datos del respaldo. O sea, no los recuperamos, no restauramos por completo la base de datos, sino que fuimos directamente a ciertos registros para poderlos recuperar. Casos así suceden muy a menudo y bueno, yo me he encontrado, por ejemplo, con situaciones en donde por accidente, por ejemplo, se eliminan gran cantidad de registros. Yo trabajaba antes en una fábrica donde se diseñan todavía prendas de ropa para niños y normalmente, por ejemplo, el diseñador de la empresa generaba todos los códigos de productos de una temporada completa y había alrededor de 1000 códigos que estaban almacenados en las bases de datos por temporada. Y en esos 1000 códigos iban agregando cosas como precios, como especificaciones. De hecho, se introducían preórdenes para poder hacer el proceso de fabricación. Ahí el cliente hacía pedidos antes de que se mandara a producción. Y una ocasión alguien eliminó todos los códigos. Digamos que el respaldo, ahí se hacían los respaldos todas las noches. Y digamos que hoy alguien por accidente eliminó todos los códigos de la temporada. Los eliminó hoy, digamos, a las 4 de la tarde. Y bueno, llamaron y me dijeron, miren, no tenemos información de la temporada pasada, son más de 1000 códigos que se han perdido. Entonces, la única forma de poderlos recuperar fue así, ¿verdad? Se restauró la copia de respaldo en una tabla, perdón, toda la información de respaldo en una base de datos, copia, y luego se agarraron solo esos registros, así como lo dice acá, se agarraron solo esos registros y se volvieron a insertar a la tabla donde estaba el catálogo de productos. Y ahí se recuperó. No restauré por completo toda la información. Entonces, como les digo, esa es una manera de poderlo hacer. Cuando surgen desastres completos en donde toda la información se pierde, entonces sí podemos utilizar el otro método.
¿Qué otras cosas podemos hacer para poder respaldar? Yo puedo respaldar, por ejemplo, una tabla específica. Digamos que quiero respaldar la tabla clientes. Puedo hacer el proceso siempre de MySQL DOM y ponerle los mismos parámetros, -u root. Este usuario que usamos acá debe de tener permisos para poder hacer copias de respaldo. No lo puedo hacer con cualquier usuario. En este caso, bueno, MySQL DOM -u eh, ahí la clave. Luego le decimos que la base de datos sería, en este caso, almacén. Y la tabla que yo voy a respaldar, digamos que es nada más la tabla clientes. Y hago lo mismo, le digo hacia dónde se va a respaldar. Se va a respaldar a home, católica y respaldo. Dentro del respaldo le voy a poner clientes.sql. La contraseña. Si se dan cuenta, ya tenemos un clientes.sql, solo que ese clientes.sql es más pequeño. Este tenía 4.8 megas, este apenas tiene 123K. Veamos el contenido de clientes para que podamos revisar. Tiene toda la información, tiene acá un drop table, tiene un create table donde está la estructura de la tabla y tiene en la parte inferior el respectivo insert de todos los registros. Y eso es todo lo que contiene. Ya no hay más información dentro dentro de este archivo. Entonces, ¿cómo puedo hacer igual para recuperar esa información si el caso lo que se daña es la tabla cliente? Digamos de que yo hago un proceso programado en donde respaldo cada tabla por separado, suponiendo. Se puede entrar de nuevo a MySQL. Primero vamos a eliminar la tabla. Use almacén. Y usamos el drop table. Esto debe de estar seguro que yo respaldé clientes. Si no, va a pasar lo mismo. Drop table clientes. Y eliminé la tabla. Si yo reviso, esa tabla ya no existe. Existe cliente 2 y existe clientes 3, pero clientes no existe. ¿Cómo hago para recuperarla? Aquí ya no es necesario crearla porque el script tiene el respectivo create table. Entonces lo que tengo que hacer es lo mismo. Ponerle un MySQL -u root -p, decirle que seleccione almacén y decirle que ejecute el script que está dentro de home, católica, respaldo y se llama clientes.sql. Se me va a pedir la contraseña. Vean, ahí ya hizo el respectivo restauración de datos. Si yo entro de nuevo a MySQL y le pongo use almacén y le pongo show tables, ahí ya se encuentra la tabla clientes. Y si le ponemos un select asterisco from clientes, ahí ya se encuentran todos los registros. Lo mismo pasaría si hago un truncate table clientes. Noten que ahí estoy eliminando todos los registros. Si yo le pongo que está vacía, yo tengo la tabla clientes. De hecho, tengo la estructura. Le pongo de script clientes y ahí está la estructura. La diferencia es que acá le eliminamos todos los registros. Si yo los quiero recuperar, el proceso es el mismo. Nos vamos hacia acá, ejecutamos el script católica y volvemos a regresar. Seleccionamos almacén y le volvemos a poner select asterisco from clientes. Ahí están de nuevo todos los registros. Por el momento es un escenario controlado. O sea, yo elimino, yo respaldo, elimino y recupero. Es un procedimiento controlado que acabamos de hacer. Pero podría darse en un momento dado que ese procedimiento falle. Así que en alguna medida debemos de tratar de controlarlo. Hay ciertos parámetros que podemos utilizar en MySQL DOM. Voy a salirme de acá. Y voy a generar, por ejemplo, otro respaldo. Le puedo poner MySQL. Tiene varios parámetros, pero entre uno de ellos está MySQL DOM -u root -p. Y hay un parámetro que se llama menos A mayúscula o le puedo poner menos o alt
database, cualquiera de los dos. Si le pongo -a y después, lógicamente, el parámetro que me diga hacia dónde se va a ir. Home, católica, respaldo, y que voy a poner todas.sql. Si hago este proceso, lo que estoy haciendo es respaldando todas las bases de datos. Vean que aquí está un archivo que dice todas. Ese archivo, por supuesto, es un poquito más grande que el anterior. Este tiene 11 megas, este tiene 4.8 megas. Es más grande. Y si lo examinamos, vamos a ver que aquí están todas las bases de datos. De hecho, hasta elimina MySQL, respalda MySQL, si nosotros quisiéramos. En este caso, la diferencia es que este incluye el Create Database e incluye la creación de la base de datos. Y luego cada una de las tablas y sus respectivos, y sus respectivos insert. Vean, ahí están todos los respectivos insert. Si seguimos buscando o seguimos moviéndonos, vamos a encontrar más abajo las otras tablas que tiene en este caso almacenado. Vamos a ver si encontramos las otras tablas. Esta es una alternativa para respaldar toda la base de datos. Si nosotros quisiéramos posteriormente recuperar no solamente los registros físicos, sino que si quisiéramos recuperar usuarios y permisos que tenemos guardados en la base de datos, esta podría ser una manera de poder respaldar esa información. Aquí todavía tenemos información de esa base de datos. Tiene varias tablas y cada una de ellas está perfectamente respaldada en esta sección. Vean que toda la estructura está creada acá. Yo no tengo que hacer absolutamente nada, ya está toda la estructura y todo lo ha hecho el comando mysql doom. Quiero que encontremos por acá otra base de datos. Aquí están las zonas horarias y aquí están los usuarios. Vean que aquí respaldó la estructura de la base de datos y aquí están los respectivos usuarios con sus respectivos permisos. Y está el general, que es el low. Y aquí ya está almacén. Vean, esta ya es nuestra. Esta base de datos también la crea, pone un create database almacén, un use almacén y empieza a crear cada una de las copias de respaldo. Y así vamos a encontrar los respaldos de cada una de ellas de ello. Para recuperarlo, igual deberíamos de poner el mismo proceso, mysql -u root -p y en este caso no seleccionaríamos nada, sino que nada más le pondríamos home, católica, respaldo, todas, SQL. Y eso debería de recuperar toda la información que hemos colocado dentro de la base de datos. Existen otros parámetros que podemos utilizar. Voy a hacer una copia de respaldo un poco más pequeña, siempre la vamos a hacer de la tabla empleados para verlo mejor. Puedo ponerle mysql doom -u root -p, decirle que voy a respaldar almacén. Voy a poner un parámetro que sería el -c. Ya les voy a explicar qué es lo que hace almacén y la tabla que se llama empleados. Y decirle que lo voy a depositar siempre en home, católica, respaldos y le vamos a poner empleados.sql. Entonces, ¿cuál es la diferencia en utilizar en este caso este formato que acabamos de colocar? Realmente hace el mismo proceso, pone los create table, pero en el caso de la parte de los insert,
utiliza siempre un formato completo. Vean que aquí dice insert into, aparece empleados y aparece la descripción de todos los campos. Mientras que en el anterior solamente decía insert into, empleados y el values. Entonces nada más es la descripción del insert into que utiliza. ¿Para qué nos puede servir? Nos podría servir, por ejemplo, si esta misma base de datos la vamos a utilizar en otro gestor de bases de datos. Vamos a migrarlo a un SQL Server, por ejemplo. Y en el SQL Server, el formato es insert into, nombre de la tabla, lista de campos, value y los valores. Entonces podríamos hacer uso de esa función. Veamos otra que podemos utilizar. Déjenme ver. Hay varios parámetros que podemos usar, pero quiero mostrarles algunos que son de los más importantes. Em, Uno de los más importantes, que de hecho nos sirve, por ejemplo, a nosotros para realizar copias de respaldo, es un parámetro que me permite colocar condiciones a través de las cuales se pueda hacer el proceso de respaldo. Y les voy a dar un ejemplo de cómo podríamos utilizar ese parámetro. Voy a cerrarlo acá. Lo voy a hacer con clientes. Lo que nosotros hacemos, bueno, una manera de utilizar MySQL Doom para hacer copias de respaldo es que le pongamos el usuario, la contraseña, luego el nombre, luego el parámetro menos menos where, y a este parámetro menos menos where le podemos colocar una condición. Por ejemplo, si la que voy a hacer es respaldar la tabla clientes, entonces le puedo poner que el código del cliente sea mayor de 800, por ejemplo. Y luego decirle que va a ser de la base de datos almacén de la tabla clientes. Y lo voy a ir a depositar siempre a home, católica, respaldo. Y dentro de respaldo vamos a colocar clientes filtrado, por ejemplo, .sql. O cliente, le falta una E. Así va. Entonces, si vemos aquí, aparece un archivo que dice clientes filtrados. Si examinamos ese cliente filtrados, vamos a ver que de hecho tiene la misma estructura que tenemos acá, tiene los mismos datos, pero en la parte del insert solamente aparece el insert into clientes. Vean que aquí no aparecen los campos, como lo hicimos anteriormente, que era el parámetro "-c", pero solo aparece el 801, que es un registro, aparece el 802, que es también otro registro, y así sucesivamente vamos a encontrar varios registros hasta el final que cumplen con la condición de lo que hemos colocado justamente acá, que el código del cliente sea mayor a 800. Alguien puede decir, ¿para qué nos puede servir esto? Fíjense que, por ejemplo, cuando tenemos bases de datos exageradamente grandes, con grandes volúmenes de información, cuando hablamos de millones de registros, una técnica que se utiliza para acelerar el proceso de búsqueda de información es que se mantiene una tabla con información, por ejemplo, del día, y se mantiene otra tabla con información del histórico. ¿Cómo se hace para pasar la información del histórico a otra tabla y mantener la tabla original al día? Normalmente lo que se hace es que se respalda en base a fechas. Uno puede colocar, por ejemplo, en el where. Imagínense que lo vamos a hacer con facturas. Yo podría poner aquí where, y en ese caso sería, digamos, el campo fecha.
voy a poner aquí, voy a respaldar el campo fecha, la factura sea menor, por ejemplo, que la fecha actual, que esa sería la función, se llama current-date. Entonces lo que hace es, digamos, respaldar justamente solo la información de los días anteriores, menos la fecha actual. Entonces pasamos toda esa información a un respaldo y posteriormente la recuperamos en una segunda copia. Así, por ejemplo, habría una base de datos o una tabla que tendría la información actual. Si alguien busca información sobre el día, lo haría de manera súper rápida porque tiene menos registros. Y si alguien quiere información del histórico, entonces lo mandamos o lo redireccionamos a la tabla donde está el histórico. Y a ese se encargaría de realizar la búsqueda un poquito más lenta, pero lógicamente la actual sí funcionaría muchísimo más rápido. Entonces, este es un parámetro muy interesante que sirve justamente para realizar ese proceso, para establecer algún tipo de condiciones que nos permita en alguna medida recuperar esos datos de manera mucho más simple. Bien, más adelante, lo que quiero es que aprendamos a automatizar este proceso. O sea, alguien me va a decir, pero mire, pues ya aprendimos a hacer copias de respaldo. Pero si las copias de respaldo se hacen todos los días a la medianoche, pues yo no voy a estar a esas horas en la oficina haciendo dicha copia de respaldo. ¿Cómo puedo hacer para que el sistema se encargue automáticamente de realizar ese proceso? E incluso existen maneras de no solamente dejar la copia de respaldo en la máquina, porque alguien también va a llegar a lo mismo. Mire, se hacen copias de respaldo automáticas en mi servidor, en el disco duro donde están los datos originales. Si el disco duro falla, fallan los datos originales y falla también la copia de respaldo, porque ahí mismo está guardado. Entonces, debo de buscar alternativas para que esas copias de respaldo se vayan a un medio externo. Hoy está muy de moda utilizar almacenamiento en la nube. Podría utilizar un servicio de Mega, por ejemplo, un servicio de OneDrive o un servicio de Google Drive para que de manera automática esa información se vaya directamente a un directorio compartido en la nube. Y si a mi servidor le pasa algo, yo sé perfectamente que esa información está alojada en mi servicio en la nube. Entonces vamos a aprender a hacer esas configuraciones para realizar el proceso automatizado. Y todavía nos va a faltar aprender a utilizar otro proceso de copias de respaldo diferente a este, que también sirve de mucho para poder hacer procesos de migración de información. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda. No le. Bien. Eh, este tema es delicado, si lo quieren ver así, y es importante dominarlo muy bien, principalmente porque va a suceder que si ustedes están a cargo de información, la información tiene que estar respaldada. Y lo primero que hacen, por ejemplo, si sucede algo, el jefe lo primero que pregunta es, ¿podemos recuperar la información? ¿Cuánta información voy a perder? Y si yo lo primero que le digo, fíjese que no tenemos copias de respaldo, créame que en ese momento no los van a despedir, sino que van a hacer otras cosas diferentes con ustedes porque realmente la empresa va a perder mucho dinero si los datos no están completamente respaldados. La información es dinero para las empresas y tenemos que buscar la mejor manera de salvaguardar esa información. Así que en alguna medida, pues tenemos que buscar la forma de agendar dentro de los procesos automatizados esa parte de copias de información. Lo vamos a ver, lo vamos a automatizar, esa es la idea principal. Quiero que aprendamos a automatizar los procesos de copias de respaldo para que ustedes vean de qué manera podemos ir dejando un histórico de la información que se va generando. Pero eso pues lo vamos a ver en la próxima clase. Si no hay preguntas, nos veremos en la próxima clase y que pasen una feliz noche. Muchas gracias, Lick.